Buenos días, licenciado y compañeros presentes. El día de hoy realizaremos la actividad sobre las dos líneas del tiempo. La primera corresponde a la evaluación del concepto de infancia y la segunda a la historia de la literatura infantil y juvenil. Ya tenemos lista la plantilla que en unos minutos la estaré compartiendo, donde iremos organizando la información. A medida que avancemos, cada compañero podrá aportar las ideas más importantes de la lectura y registrarlas en el cuadro correspondiente. Si alguien desea intervenir o agregar alguna información, puede hacerlo sin ningún problema. Entonces, si les parece, podemos comenzar con la primera línea del tiempo. ¿Quién desea intervenir? ¿Tienen alguna idea? Mientras tanto, voy a compartir pantalla y voy a escribir el título. Compañera, bueno, yo quisiera aportar con algo. Ya, listo, compañera, permítame un momento escribir el título y continúe, compañera. Bueno, podríamos comenzar con la infancia en el mundo griego, ya que es el primer periodo que aparece en la lectura y nos ayuda a seguir el orden de la línea del tiempo. Bueno, en esta etapa, los niños eran considerados importantes porque representaban en el futuro de la sociedad. Desde pequeños recibían una educación orientada a desarrollar sus habilidades, aprender valores y prepararse para la vida adulta. Sin embargo, la enseñanza era diferente para los niños y niñas, ya que cada uno cumplía funciones distintas dentro de la sociedad. Esta etapa nos marcó el inicio de una forma más organizada de entender la infancia y la educación. Bueno, esa sería la información más importante de este periodo. Ahora voy a colocar un resumen en el primer cuadro de la línea del tiempo. Mientras la compañera Damaris escribe, considero que después sigue la antigua Roma. Si podemos mantener ese orden, voy a explicar de manera breve esa etapa y enseguida la escribo. Bueno, en la antigua Roma, pues los niños eran importantes porque representaban el futuro de la familia. Solo se los protegía porque algún día ellos iban a ser quienes iban a continuar con las tradiciones y cuidar los bienes familiares. Había niños libres y niños esclavos. Estos últimos solo podían recibir educación si es que sus dueños pensaban que eso les daría algún beneficio económico a ellos. También aquí surge la frase de Juvenal: al niño se le debe el máximo respeto, aunque en la práctica en ese momento aún no se aplicaba. Bueno, después de lo dicho, después que termine la compañera Damaris, procederé a escribir las ideas más importantes para que podamos continuar. Bueno, para continuar, yo considero que podríamos seguir con la Edad Media cristiana. La lectura menciona algunos cambios importantes, así que voy a explicarlos y luego a escribirlos. Bueno, en la Edad Media cristiana, la infancia empezó a entenderse desde una visión principalmente religiosa. Los niños eran considerados un don de Dios y los padres tenían el deber de protegerlos y guiarlos en su formación. Además, esta etapa se dividía según la edad, lo que permitía establecer el momento en que iniciaba la educación. Sin embargo, no todos los niños tenían las mismas oportunidades, ya que éstas dependían de la clase social a la que pertenecían. Mientras unos trabajaban desde pequeños, otros recibían una educación más especializada. Bueno, con esta breve explicación, después de los compañeros pasaré a registrar en el cuadro las ideas principales para que podamos comprender mejor este tema.
Bueno, al examinar la sección posterior, resulta claro que las estructuras del pensamiento de la Edad Media ofrecen más detalles sobre la infancia. Bueno, yo diré algunos puntos principales para incorporarlos ordenadamente en el cuadro, mientras explico lo que me parece a mí que sea fascinante como plantea Juan García Única en su obra, ya que como en el mundo islámico medieval fue capaz de construir a través de la oralidad y sobre todo la ética en un concepto de infancia con una fuerte identidad propia, no como en la visión occidental de la Alta Edad Media, donde el niño era visto a menudo simplemente como un homúnculo o fuerza de trabajo. La perspectiva islámica introdujo un equilibrio muy interesante entre lo espiritual y lo intelectual, ya que desde los primeros años de la vida. Bueno, como siguiente punto, creo que deberíamos hablar sobre lo que es la Edad Media judía. La Edad Media judía nos dice que la educación se organizaba bajo lo que se llama cadedrocracia, que significa que el poder estaba ligado al conocimiento y para ello era lo más valioso que la sabiduría. En este entonces lo que se veía como sabiduría era lo que venía de la Torah. Y en esto el maestro tenía más importancia que el padre, porque el padre daba la vida terrenal, mientras que el maestro enseñaba lo que era para la vida eterna. Así el niño era parte esencial de la comunidad y de la cultura religiosa del pueblo judío. A continuación, lo que voy a escribir en la línea de tiempo son las características que más se dieron a conocer en ese entonces, lo cual es el niño, que era un eslabón en la transmisión de lo cultural de la Biblia, la educación del centro de la Torah como fuente de sabiduría, también que se valoraba más el saber que el hacer, el maestro que es más importante que el padre, porque este aquí guía hacia la vida eterna y finalmente, como último punto para colocarlo en el cuadro, sería que la educación entiende como condición para tener poder. Luego podríamos continuar con la Edad Moderna. Esta etapa surgió la familia burguesa, que empezó a separar a los niños del trabajo, de los adultos, y a dar mayor importancia a su educación. Además, la infancia comenzó a reconocerse como una etapa con características y derechos propios. También se promovió una enseñanza basada en el afecto, la empatía y un trato más humano hacia los niños. Mientras le comento estos aspectos, voy a poner algunas características en el recuadro. Buenas noches, compañero. Pues después, para seguir la línea del tiempo, ahora podríamos agregar lo del siglo XIX. En esta etapa, pues la infancia empezó a ser más valorada como una parte esencial del desarrollo de los niños. Aunque muchos niños sufrieron de pobreza y explotación debido a la revolución industrial y el trabajo de en las fábricas, surgieron nuevas formas de comprender sus necesidades, como los fortalecimientos de las familias burguesas y la expansión de la educación pública. En este contexto, pues también integraron pedagogos muy importantes, que promovieron una educación centrada en el niño. Además, pues la literatura infantil también comenzó a valorar la imaginación y las emociones. Asimismo, pues la infancia fue reconocida como una etapa fundamental para el desarrollo integral de las personas. Entonces, luego de haber dado mi aporte, pues escribiré los puntos claves para
para mi parte de la línea del tiempo, de lo que fue en el siglo XIX. Bueno, compañeros, considero yo que para poder cerrar esta primera línea de tiempo, podemos agregar también lo que ocurrió durante los siglos XIX y XX. Ya, esto es donde se reconocen prácticamente los derechos de la infancia. Ya, voy a explicar este subtema. En sí, en los siglos XIX, la infancia empezó a recibir más atención porque se creó una educación pública y aquí surgieron más escuelas. Sin embargo, a muchos niños, ellos todavía trabajaban en fábricas debido a que surgió lo que es la industrialización. En esta época también aparecieron muchos libros infantiles para entretener y enseñar lo que son los valores. Durante el siglo XX, la infancia fue muy reconocida, ya que esta fue una etapa muy importante de la vida. Se aprobaron nuevos derechos como para proteger a los niños, se mejoró la educación y surgieron métodos de enseñanza que respetaban más las necesidades de ellos, aunque aún existían en sí problemas como la explotación y lo que es el abandono infantil. Bueno, compañeros, primero tenemos que terminar de escribir en esta línea de tiempo para poder continuar con la segunda línea del tiempo. Cuando vayan terminando, me van indicando quién ya va terminando para poder llevar un control en ese caso.
Compañera Damaris, ¿ya terminó de escribir? ¿Desea indicarnos algo más? Sí, yo ya terminé este presi, ya terminé. Buena compañera. Si logra visualizar, licenciado, aquí están todos los compañeros escribiendo la parte que cada uno decidió compartir. E incluso estamos incluyendo imágenes. Listo, compañera, ya terminé de llenar mi cuadro. Yo también, compañera, ya terminé lo mío. Gracias, también, compañeras. Compañera, yo también ya terminé mi parte. Gracias, compañero Cristian.
Como puede ver, licenciado, esta es la primera línea del tiempo. Ya está realizada, incluso tiene imágenes con todas las ideas principales de los compañeros. Ahora vamos a continuar con la segunda línea del tiempo. La segunda línea del tiempo corresponde a la historia de la literatura infantil y juvenil. Podemos comenzar por el didactismo. En los comienzos de la literatura infantil y en sus inicios, la literatura infantil tenía una finalidad educativa y moral. Los primeros libros para niños buscaban enseñar valores, normas de conducta y buenos hábitos. Más adelante, Charles Perrault reforzó este enfoque al incorporar la enseñanza con el entretenimiento, marcando un importante desarrollo de la literatura infantil. También el enfoque al incorporar moralejas en sus cuentos y de parte de John Neville impulsó la publicación de obras que combinaron la enseñanza con el entretenimiento. Y bueno, esa sería la información más importante. Ahora voy a compartir pantalla y escribir las ideas importantes en el primer cuadro. Mientras tanto, otro compañero puede continuar indicando más ideas. Bueno, yo quisiera continuar. Revisando la siguiente parte de la lectura, podríamos continuar con Charles Perrault y los libros moralizantes, porque fue uno de los actores más importantes en el desarrollo de la literatura infantil. Él fue un escritor francés que en el año de 1697 publicó Cuentos de Mamá Oca, una colección de historias en las que cada cuento incluía una moraleja para enseñar valores y buenas conductas. En esa época sus relatos estaban dirigidos especialmente a las jóvenes de la corte de Versalles, por lo que además de entretener también tenían un propósito educativo. Voy a escribir a continuación las ideas más importantes en el siguiente cuadro. Bueno, yo considero que como siguiente punto puede ser el nacimiento de la literatura infantil en el siglo XVIII. Primero les voy a dar una explicación de lo que es y luego les voy a dar las ideas principales que voy a ir agregando en la línea temporal. Aquí ya en el siglo XVIII se puede hablar del nacimiento de la literatura infantil, porque es donde se empieza a reconocer que la infancia es una etapa propia y diferente del adulto. Aquí fue lo que tuvimos dos autores importantes de aquella época, que fue Rousseau y Pestalozzi. Rousseau, con su obra de Emilio o de la educación, defendió que el niño debía ser el centro de enseñanza y que así debería ser el centro de enseñanza y que este mismo debería ser un derecho natural para aprender. Y Pestalozzi, por otro lado, aportó ideas de la intuición y de la educación popular. Todo esto hizo que la familia burguesa valorara más la formación y la lectura de los hijos. Así consolidó la necesidad de selección de libros exclusivamente para cada uno. Lo que yo pondría en la línea temporal sería la característica que se reconoce como una etapa distinta, la educación centrada en el niño, lo que es la paidocéntrica, el derecho natural a la educación, y también pondría que la familia burguesa impulsó la lectura infantil y que Pestalozzi defendía la intuición y la educación superior. Bueno, yo considero que después del aporte del compañero podemos añadir lo que es la tradición oral. En sí, la lectura explica cómo su importancia es antes de que muchos cuentos fueran escritos. Esto de aquí forma parte de que la literatura es una tradición oral que es lo que se conserva y se transmite de las producciones narrativas, poéticas e inclusive didácticas de un pueblo a través de generaciones y generaciones.
Aunque al principio se difundía de forma oral, muchas de estas historias después ya fueron escritas y hoy forman parte de la literatura infantil. Además, también mantiene viva lo que es la cultura, las tradiciones y lo que es la memoria colectiva. También esto de aquí llega a los niños mediante lo que es la narración oral. Aunque originalmente no estaba dirigida solamente a ellos, con el tiempo pasó a formar parte de lo que es la literatura infantil. Autores como los hermanos Grimm y Charles Perrault recopilaron estos relatos y los difundieron en libros. Bueno, ahora creo que sería bueno hablar de los hermanos Grimm, como lo mencionó la compañera, porque la lectura lo menciona a continuación. Voy a explicar y después agregaré un resumen. Bueno, ellos fueron dos escritores alemanes que recopilaron y publicaron muchos cuentos populares que antes solo se transmitían de forma oral. Gracias a su trabajo, historias como La Caperucita Roja, Blancanieves y Hansel y Gretel se conservaron y llegaron a muchas generaciones. Además de entretener, estos cuentos buscaban transmitir valores y enseñanzas para los niños. Su aporte fue muy importante porque ayudó a que la literatura infantil tuviera un mayor reconocimiento y se convirtiera en una herramienta para la educación y también para el desarrollo de la imaginación de los pequeños. Revisando la siguiente parte de la lectura, veo que también podríamos agregar los clásicos infantiles del siglo XIX. Voy a explicar lo más importante y luego lo escribiré en el cuadro. En este periodo, la literatura infantil alcanzó un avance en la educación y la alfabetización. Las obras dejaron de tener un carácter inclusivamente moralizador y comenzaron a aparecer novelas de aventuras, relatos realistas, historias de animales y narraciones fantásticas. Además, surgieron numerosos clásicos infantiles y la editorial Calleja, que ayudó a difundir estas obras entre los lectores más jóvenes. Bueno, esa es la información que puedo aportar en este caso. Bueno, para terminar, nos queda la literatura infantil y juvenil contemporánea. Primero voy a explicar y luego pongo las características en el recuadro. Mientras revisaba esta parte, vi que ya no se habla solo de cuentos de fantasía, también aparecen historias que se relacionan con situaciones reales y con temas que viven los niños y los jóvenes en la actualidad. Además, se trabajan aspectos como la identidad y la inclusión y el cuidado del medio ambiente. Al final, este tipo de literatura no solo busca entretenerlos, sino que también busca desarrollar la creatividad, la empatía y el pensamiento crítico. Voy a escribir el resumen de las ideas de las características del último recuadro.
Bueno, compañeros, ya está lista las dos líneas del tiempo. Entonces, por nuestra parte, la actividad está finalizada. Licenciados, esperamos de que el trabajo haya cumplido con lo solicitado y que sea de su agrado. Gracias.